Economía Criolla, otra vez en la Universidad KS, como cada 15 días para hablar de temas de economía eh, de interés, temas del día y para charlar algunas cosas un poquito más técnicas, aclarando algunas dudas. Está conmigo Cristóbal Morales y eh, Federico Pino. No la tenemos hoy a nuestra embajadora en Bahía Blanca porque mañana es el cumpleaños y está festejando el cumpleaños, así que con la tía. Así que bueno, es ausente con aviso, digamos. Bueno, tuvimos muchos temas, tenemos muchísimos temas como para poder charlar, ¿no? Uno de los temas que más repercusión tuvo fue la advertencia que hizo del Poyetto, economista conocido, economista con mucho prestigio, acerca de que se habían perdido 11 mil millones de dólares de reservas desde que inició el gobierno, 12.400. 12.400, Eso fue lo que dijo, sí. y que se iban a perder antes de fin de año otras 20.000. Cosa Eso que es una estimación. es interesante porque veníamos de decir lo que el saber popular pensaba era que se habían recuperado de reservas, como que se perdieron. Así es, en realidad se recuperaron. Lo que pasa es que el título capaz asusta un poco el de decir el gobierno utilizó 12.400 millones de reservas para mantener el tipo de cambio. Es como, wow. Es Sí, justamente todo lo contrario de lo que venían haciendo los gobiernos anteriores. Pero en realidad, digamos, como título es algo que llama mucho la atención. Pero si uno se pone a ver, yo le pondría algo más como se usaron de lo que entró, se usaron 12.400 millones para mantener el tipo de cambio estable. Es decir, si yo digo las reservas bajaron 12.400, capaz a uno instintivamente le viene a decir las reservas sí, cayeron. perdimos No, reservas. no, pero el stock de Sí, reservas. Y en realidad lo que no está teniendo en cuenta es el flujo que entró. Que entraron por el MULC bastante más con la liquidación del agro, ¿sí? Y que seguramente van a seguir entrando ahora con el tema del blanqueo. Entonces, cuando uno ve todo ese flujo, capaz una manera más correcta, como yo lo hubiera dicho mejor, es se me fue lo que iba a decir. Nos, el gobierno evitó acumular 12.400 millones de reservas claro, más nuevas. si no hubiera intervenido el mercado con liqui, Claro, hubiera acumulado 12.400 millones más de más de reservas. lo que ya acumuló. ¿Y Sí. cuánto es el neto, Cristóbal, ahí? Con esa inversión de 12.400 millones en mantener el tipo de cambio, ¿cómo queda el neto con los ingresos? Bueno, ahora las reservas netas, después de los pagos que hicieron, el Banco Central, recordemos, pagó al FMI, pagó también, que era el otro se me fue. Eh, Se pagó al FMI y pagó sí, pagó lo a más. algo más, sí, sí. Ah, el Tesoro le recompró con el superávit fiscal, le recompró dólares para hacer frente al vencimiento de los bonos que vencieron los AL y los GD. Sí, ¿Sí? Entonces con esos quedaron otra vez en terreno negativo, pero igual comparado a lo que estaban en diciembre están muy por arriba, más o menos 3.000 millones de reservas netas, negativas. negativas. Sí. Entonces, Pero algo que es importante hacer notar es que los depósitos en dólares subieron muchísimo, muchísimo. han Así que subido. las reservas brutas están subiendo mucho. Es cierto que las reservas netas no. Pero si nosotros consideramos que las reservas son en realidad un encaje, si las reservas bancarias son un encaje, la realidad es que hay para atender los depósitos bancarios bastante más de lo que había. No, claro, y la preocupación más importante, que era la de los pasivos remunerados, ya son prácticamente nulos ahora. Así que no es tan riesgoso como era antes, es mucho más solvente. Sí, sí, yo, de vuelta, yo lo que creo que acá no se alcanza a entender la lógica de una Argentina con superávit fiscal. Eso es lo que los economistas, de alguna manera, el macroeconomista dedicado a política monetaria, eh, todo el tiempo y durante muchos años ha dado por sentado que Argentina tiene que tener déficit fiscal. Entonces, si Argentina tiene que tener déficit fiscal, claramente necesita una defensa fuerte, necesita muros de contención muy sólidos. Y ese muro de contención sólido son las reservas.
son las reservas porque el déficit fiscal todo el tiempo está emitiendo moneda, entonces ese dólar que tratan de parar, todo el tiempo está tratando de subir. Entonces, cuando hay entrada de capital, ese dólar se atrasa, viene un problema de balance de pagos y entonces de vuelta viene una devaluación para poder acomodar eso. Esa es la historia de la Argentina en los últimos 60 años. Entonces, no echemos la culpa a los economistas por no entender esta lógica nueva, porque la verdad es que no la han vivido nunca. Argentina no tiene superávit fiscal. Si sacamos los 2 años del rebote de la convertibilidad o los 3 años de Néstor, nunca. Entonces, por primera vez está teniendo superávit fiscal con precios de la soja bajos, con un esfuerzo sobre el gasto muy fuerte, y no es superávit primario como el que tenía a duras penas Menem. Macri pensé que iba a ser. No, a duras penas Menem. Macri nunca llegó al superávit fiscal, nunca llegó. Llegó a un déficit llegó a un equilibrio. Nunca llegó a tener claro superávit fiscal. Ni primario. Menem tuvo superávit primario un par de años, algo así. Financiero creo que llegó al equilibrio, o estuvo ahí de llegar al equilibrio. Puede ser. Financiero, Menem. No, Menem nunca tuvo financiero. Nunca. Menem, la historia de Menem es muy interesante porque Menem realmente es un gobierno que fue muy eficiente en reconvertir al Estado, que invirtió mucho en infraestructura. Realmente la Argentina se modernizó de una manera extraordinaria en esa década, pero que nunca bajó el gasto público realmente. Exactamente. No bajó el gasto público. Lo que tenía era tal confianza generó en el mundo que el mundo lo financiaba. Sí. Entonces, roleaba intereses más capital. Entonces, estaba ahí del superávit primario y llegaba a funcionar porque como siempre trataba de estar adelante con alguna reforma nueva, renovaba la confianza de los inversores. ¿Qué pasó? La última etapa del gobierno ya había agotamiento en ese tema, financió mucho de su campaña con gastos, se perdió disciplina y cuando asume de la Rúa lo asume también con una pequeña, comparado con lo que vino después, Claro. muy pequeña bombita. Pero era una bombita que había que desarmar. Y de la Rúa, en vez de desarmarla reduciendo el gasto público, busca desarmarla aumentando ganancias. ¿Y qué genera? Genera una recesión. Desinversión. Construye una recesión. Y eso fue lo que le pasó. Es decir, este es el primer gobierno que entiende que hacer los deberes significa gastar menos plata. Tan sencillo como eso. Debería ser algo normal de entender, pero es una novedad tener superávit, ¿no? No, pero además, cuando vos tenés superávit, ¿qué significa tener superávit? Así como tener déficit significa que gasto más de lo que me ingresa, tener superávit significa que gasto menos de lo que me ingresa. Con el sobrante de lo que me ingresa, yo puedo hacer cosas. Por ejemplo, comprarle la deuda que años anteriores le coloqué al Banco Central, que es lo que están haciendo. Exacto. Entonces, el Banco Central, que empieza a no tener esos papelitos, que no empieza a tener esos pases, que no empieza a tener toda esa plata que es inflación debajo de la alfombra, como todavía hay mucha plata en el mercado, todavía hay mucha billete dando vuelta porque nos empachamos de billetes, lo que está diciendo es, mira, con los dólares que me ingresan, en vez de emitir más dinero, que es lo que hace la emisión endógena y lo que hace un tipo de cambio fijo, que está bien hecho cuando la cantidad de dinero es la adecuada. Cuando estás empachado de billetes, algo tenés que hacer porque si no la inflación no baja. Dice, yo voy a absorber billetes, no voy a emitir billetes. Los dólares estos los voy a colocar los voy a volver a volcar en formato de dólares en el CCL. Entonces,
lo que lee un economista educado, como yo fui educado en el déficit fiscal, es estos tipos están interviniendo en el mercado de cambios. Y es todo lo contrario. Están desinterviniendo en el mercado de cambios. Porque están volviendo a colocar los dólares que están siendo demandados en el mercado, en vía legal, porque lo hacen a precios de mercado, de manera perfectamente legal, y están evitando emitir dinero, emitir billetes. Por lo tanto, lo que sí puede decir es que eso es un proceso que puede ser recesivo. Puede ser recesivo porque lo que estás haciendo es retirar moneda. Estás bajando base monetaria. Pero si llega a ser cierto el análisis, yo quiero creer que los técnicos del Banco Central saben sumar, multiplicar, restar y dividir, no están generando recesión, están combatiendo la inflación. ¿Y qué pasa, pregunta para los economistas de la sala, si vos edificás todo este relato y la confianza alrededor de este déficit cero, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe? Eso que hoy ya se empieza a deslizar, incluso de algunos funcionarios de gobierno, no tanto una certeza como una expresión de deseo, mantenerlo por lo menos de acá a fin de año con la situación de hoy, y pensando que el año que viene también es un año de elecciones, y que la tentación de empezar a gastar más o acompañar para favorecer los números legislativos después que te permitan hacer transformaciones más de fondo, y el juego político argentino, entonces eso, ¿qué pasa de cara hacia afuera o qué puede pasar de cara hacia afuera si se rompe esa disciplina, como decías que pasó durante el final de gobierno de Mauricio? Primero podría aparecer una presión cambiaria que te haga subir el tipo de cambio nuevamente, y ahí va a depender del Banco Central de cómo sale a responder a esa presión del sube tipo de cambio. Que fue un poco lo que le pasó en el gobierno de Mauricio Macri cuando saltó. No vendieron tal vez las reservas suficientes, pero bueno, hay cuestiones ahí de limitaciones que tal vez les imponía el FMI, que no quisieron actuar. Pero digamos, esa falta de previsibilidad en lo que va a ser el tipo de cambio, la gente se asusta. Entonces dice, no, me voy a algo seguro. ¿Sí? Pero bueno, va a depender de cuánto sea esa presión y de cómo responde el Banco Central ante una... Sí, yo te diría además que veamos el tema, la cuenta del Tesoro. Es decir, primero, abandonan el superávit fiscal. Abandonar el superávit fiscal bajo este esquema es algo muy violento porque es lo que se eligió como ancla. ¿Entendés? Entonces, es de alguna manera no cumplir con tu palabra. Es decir, vos le dijiste a tu novia, mira, yo voy a salir con mis amigos los jueves, los viernes, y el resto de los días voy a quedarme en casa con vos, vamos a salir juntos, qué sé yo, hiciste todo un plan. Y ella te creyó. Y vos, de golpe, el sábado que tocabas ahí con tu novia, te fuiste a jugar al pádel con tus amigos porque pintó pádel. Y tiene algo, tiene una cartita para pasarte factura. ¿Entendés? Entonces, sobre todo si sos un tipo que no sos muy creíble, ¿no? El Estado argentino no es muy creíble. Por lo tanto, esa apuesta que hace a decir el déficit fiscal es, como dice el presidente, innegociable, es una promesa, no la puedo romper. Si la rompo soy mala persona. Bien, pero pensando Espera, déjame terminar la idea. Eso primero. Lo segundo, yo te diría, es cómo se financia ese pecado. Es decir, abandono el ancla es una cosa grave, sin duda. Ya de por sí, por lo que dijo Cristóbal, de que la gente se asusta. Pero lo segundo importante es cómo se financia. Si llegara a financiarlo con deuda, puede esconderse. Si vos lo financiás con deuda, lo podés esconder. No tenemos quien nos preste, digamos. Patías para adelante el problema. Hoy no tenemos mercado que nos preste. Pero si lo llegara a financiar con deuda, lo puede esconder un poquito. Si lo llego a financiar con emisión monetaria porque no tengo deuda, olvídate. No. Olvídate. Con el historial del país. Olvídate. Es casi... hoy están sobrando pesos todavía. Hoy están sobrando pesos. Por eso la necesidad que tuvo Caputo de decir, no voy a tirar pesos, voy a seguir tirando dólares. Es una necesidad producto de la falta de confianza. La confianza lo que genera es aumento de la demanda de pesos.
Entonces, si aumenta la demanda de pesos, está todo bien. Hoy todavía la gente, cuando le sobra plata, compra dólares. Sí. Es así. Y eso va a seguir un rato más. Por eso él dijo esto. Yo quieren dólares, yo se los voy a dar. No se preocupen. Entonces, ¿qué va a pasar? El dólar va a rendir menos que tener la plata en Mercado Libre. Mercado Pago. ¿Eh? Mercado Pago. Mercado Pago, perdón, yo siempre me los confundo. Y desde la teoría de la abstracción, lo entiendo, me cierro y imagino que a la gente del otro lado le pasa lo mismo. Ahora, en el juego de la oferta y la demanda electoral hay dos, digo, no hay solo una oferta que va a ser fiel a lo que ofreció originalmente, que es el déficit cero, sino del otro lado hay una demanda, y que por lo menos, por supuesto que las encuestas son más que cuestionables y han demostrado equivocarse una y otra vez, pero por lo menos sirven como un indicio. Hay una demanda, unas preocupaciones de la demanda electoral que están cambiando, incluso la misma base de Milei, o que puede compartir con el PRO en algún, bajo algún criterio. Bien, esa demanda pasó de la inflación como una preocupación originaria que se combate con déficit cero, pero hoy parece que las soluciones para combatir ese problemática original están haciendo emerger dos nuevas problemáticas que son pobreza y desempleo. Pero cada vez más, y te diría más desempleo que pobreza, incluso porque los números de pobreza no son muy distintos que lo que teníamos hace 7 meses. Uno cuando los escucha de vuelta y repetidos le puede parecer algo nuevo porque le hubiera gustado creer que estaba mejor, pero en términos de desempleo es algo que va creciendo y que mismo un público joven que es votante de crédito, somos mayoritariamente menores de 40 años, los que estamos ahí, es una preocupación que va creciendo y que por ahí no se resuelve con el déficit cero, al menos no inmediatamente. No, no inmediatamente. A ver, es cierto que el crecimiento legítimo, es decir, el crecimiento no producto de anabólicos inflacionarios, es un crecimiento que es mucho más sufrido y esforzado que el crecimiento que tiene que ver con un tirón de demanda producto de una sorpresiva inyección de moneda. Yo creo que ahí es donde juega Sturzenegger. Es decir, ahí es donde juega la desregulación, ahí es donde juega hacerle al privado las cosas más fáciles para que haya rentabilidad y la gente quiera hacer negocios. Durante los últimos 4 años, el único empleo que se generó fue el empleo público. El superávit fiscal implica que no va a haber empleo público. Eso también forma parte de la promesa. De hecho, hay expulsión de empleo público. Lo que tiene que pasar es que ese empleo público lo tiene que absorber el privado. Ahora, si la reforma laboral no se manifiesta, es decir, realmente no hay incentivos para contratar, y bueno, va a aumentar el desempleo. Eso es así, y es el miedo que hay hoy. Es decir, si vos sos empleo público, planta permanente, no te pueden echar. Si te echan, te tienen que pagar durante un año. Y después te tienen que indemnizar. Y el mejor de los mundos, ¿para qué voy a ser productivo? ¿No? Ahora, eso no va a hacer que la Argentina crezca. Que la Argentina crezca va a hacer que la gente trabaje en empleos que generan, que hacen valor, que dan valor. Que exportan, que generan riqueza. Eso es lo que va a hacer que la Argentina crezca. Ahora, esa Argentina hay que construirla porque esa Argentina hoy no existe. Mismo también para generar ese empleo tiene que haber un aumento de la inversión en este país. Y un aumento de la inversión no va a venir de la mano con una inflación que persiste en estos niveles, ¿sí? Tiene que haber una mayor predecibilidad y también el invertir tiene que ser más rentable en este país, ¿sí? Es decir, una cosa que también prometió Milei es justamente bajar la carga impositiva, ¿sí? Dijo que lo va a hacer a medida que el superávit sea cada vez mayor, pero el día que eso ocurra se empieza a bajar esa carga impositiva, va a aumentar la inversión y vamos a entrar en un círculo virtuoso, ¿sí? Que cada vez van a ser más bajos los impuestos, incentivando aún más la inversión, incentivando aún más el empleo y la actividad. Es el enfoque contrario al Estado presente. Es el privado presente. Sí, se puede pensar como que este aumento de pobreza y desempleo tal vez es el costo que nunca se quiso pagar por poner las cuentas en orden. Sí. De vuelta desde el plano intelectual de abstracción, sí, ahora la pregunta es, la gente vota, las elecciones cambian. Bueno, pero esa es la gran pregunta. A ver, la sorpresa de la clase política es que
yo creo que la mayoría de los políticos apostaba que en este momento el nivel de apoyo a Milei era menos del 20%. Sí, todos. Todos, Sí, Todos un año se atrás. va en 6 meses, se va en todos 9. apostaban a eso, Sí. ¿no es cierto? Ahora, Febrero, marzo, abril. es cierto, como distintas a ver, citas. es cierto que hay pobreza. Es cierto que que pasamos una recesión complicada, que estamos en piso y que todavía no subió. Es cierto. Ahora, con esta realidad, Macri bajaba 20 puntos de imagen positiva. Milei no le está pasando. ¿Por qué pasa esto? Porque Milei es coherente. Uno dijo que iba a pasar. Dijo, muchachos, vamos a estar peor que como estábamos. Lo dijo, no engañó a nadie. No engañó a nadie. Se puede decir lo que quiera de Milei. No engañó a nadie. Dijo las cosas que iban a pasar. Y pasaron, y están pasando. Y está comprometiéndose con lo que él dijo, que vamos a bajar el gasto. Y lo está haciendo. Todo eso está bien, todo eso es válido. Ahora, el privado tiene que hacer lo suyo también. ¿Correcto? Hay que crear valor. Y es cierto que hay muchos sectores que están esperando que alguien les tire una soga. Y la soga no va a venir. Tienen que agarrar el remo y empezar a remar. Y no de ahí. Y pasamos porque tenemos también varias innovaciones normativas y desde regulación para hablar que justamente incentivan estos nuevos privados. Pero no es medio como una cuestión del huevo y la gallina, tomando lo que decían ambos, ¿no? Es el momento del privado de que empiece a invertir y poner la propia. Pero no vamos a bajar impuestos hasta que el déficit no dé mejor. Sabemos, olvidémonos de Milei. Sabemos que el año pasado poner una empresa en blanco en la Argentina y hacer las cosas bien era cero rentable. Asumamos que el déficit no mejoró tanto para que cambien tantas cosas, por lo menos en términos impositivos, hoy sigue siendo igual de poco rentable. Yo puedo confiar, hacer una apuesta de fe de que en 4 años lo va a hacer. Pero ¿por qué arrancar hoy y no arrancar en 2 cuando sea más A ver, fácil? en primer lugar tenés una cuestión de necesidad. Es decir, el hombre trabaja porque lo necesita, no porque el trabajo dignifique o nos realizamos con el trabajo. Como decía el César Pavese, lavorare stanca, trabajar cansa. Sí. Es así. Es decir, el argentino produce, aparte de que puede llegar a ser un romántico soñador y emprendedor, porque tiene que vivir. Sí. Y todos tienen que vivir. Por lo tanto, eso va a pasar. Lo cierto es que sí es verdad que si vos pagás todos los impuestos que dicen que tenés que pagar, no sos rentable. Por suerte, el argentino ya aprendió que no tiene que pagar todos los impuestos que tiene que pagar. Es decir, sabemos que aproximadamente un 40% de la economía es en negro. Sí. ¿No es cierto? Todo eso lo sabemos todos, lo sabe Milei, lo sabe la JIP, lo saben ustedes, lo sabe el kirchnerismo, lo sabe el macrismo, lo saben todos. Todos saben eso. Ahora, lo cierto es que si vos le bajaste, ¿cuántos puntos de inflación había en diciembre? 25 puntos. Sí. 25 puntos de inflación mensual, que es un impuesto. Ya le bajaste impuestos. Es decir, ya bajaste impuestos a quienes producen. Es cierto que puede bajar mucho más. Es cierto que está que hay presión impositiva. Es cierto que vos no podés mandarle a los cachorros de la AFIP hasta que no sea algo razonable la presión impositiva. También es cierto. Entonces, cuando empiecen a bajar los impuestos, vamos a poder ordenar el esquema fiscal y ser un Estados Unidos, donde si no pagas impuestos a los 5 minutos te caen los perros. La IRS ahí a tu casa. Exactamente. Bien, pero ahora, diciendo un poco más de abogado del diablo y tomando desde ahí, ¿no se puede usar el mismo argumento que se usa para la reforma laboral? Porque uno dice, la reforma laboral la vamos a hacer hoy y vos podés decir, este grupo de personas X pierden cierto nivel de A, pero incentivamos a que haya mucha más gente que sube y desde ahí vamos a mejorar impositivamente, etc. Si yo, en vez de dar por hecho que esta situación de costumbre, donde algunos pagan, otros no pagan, donde hay un 40% de la economía en negro, no conviene ir directamente con un planteamiento impositivo más simple, más concreto, donde no tengamos 300 impuestos distintos, sino que haya un grupo que pueda contar con los dedos de la mano y aumentar la base que paga, reducir el monto total y aumentar la base. Dale. Bueno, algo así propuso Arthur Laffer en Estados Unidos,
creó la famosa curva de Laffer, que justamente dice eso. A medida que uno aumenta los impuestos, capaz la recaudación crece menos que proporcionalmente. Y va a haber un punto en que si la tasa impositiva es muy alta, se va a estar recaudar menos. Entonces lo que decía que se podría hacer a la inversa. Bajar impuestos podría llegar a aumentar aún más la recaudación. El problema es que es algo sumamente difícil de estimar, ¿sí? Arthur Laffer también le hizo la curva, la hizo medio mano alzada, digamos algo teórico. Y no explicó tampoco la relación causal, digamos, Y de además, si puede ser inverso o no, para un lado o para el otro. y además la curva de Laffer lo que dice es que vos aumentás la tasa impositiva y te cae la recaudación. Sí. Eso es cuando pasás la colina de la curva de Laffer. Pasás el punto de ¿Correcto? equilibrio. Exacto. La realidad es que probablemente no estemos en ese punto y nadie nunca sabe cuándo estará en ese punto. De alguna manera lo que dice Laffer es, si vos a la gallina le apretás el cuello, llega un momento que se muere, lo cual es totalmente razonable y pasa eso. Pero, como nosotros podemos funcionar perfectamente evadiendo, y en la Argentina, imagínate que se puede evadir el 40% de la economía es en negro. Entonces, imagínate esa situación. Bajar los impuestos no va a hacer que el tipo se blanquee automáticamente. No produce eso. Entonces lo que vos tenés que hacer es primero, y además el gasto público es un gasto que si bien lo hemos podido bajar, hay que mantener el equilibrio fiscal. Porque si vos bajás los impuestos y la baja de los impuestos te afecta sobre el equilibrio fiscal, volvés a tener inflación, que es un impuesto peor que el que estás bajando. Porque, qué sé yo, a ver, suponete, bajás el IVA. El IVA lo pagan los que comen, ¿no? Sí, todos. Los que consumimos. Bueno, la inflación la pagan incluso los que no consumen, ¿entendés? La inflación la paga el pobre tipo que no le alcanza para comer. Ese es el principal pagador de la inflación. Y el productor, cuando quiere comprar insumos y demás. Claro, pero Porque el IVA de última, si quiere, lo puede grabar. el peor impuesto de todos es la inflación. Entonces, primero bajé ese impuesto. Después hay que discutir, obviamente, qué otro impuesto bajar. Porque obviamente va a venir el campo y va a decir, no, por favor, las retenciones, no me roben. Y va a venir los servicios y van a decir, no, las cargas laborales, que son los que a mí me joroba. Y va a venir la industria y va a decir, no, ganancias, no me cobres ganancias. Y así todos, a todo el mundo, el impuesto al cheque, por favor, el impuesto al cheque. Entonces, cada uno va a estar diciendo qué impuesto hay que bajar. Ahora, lo que seguro hay que bajar es la inflación. Después podemos discutir. Yo tengo muchas teorías de qué hacerlo y probablemente otros tendrán otras. Pero lo primero que hay que hacer es bajar la inflación, claramente. Y bajar la inflación desde un nivel que todavía es altísimo. Pensá que la inflación norteamericana dio 2,9 anual y nosotros dimos 3,9 mensual. Sí, estamos dando más mensual que la mayoría de los países de la región anual. Es una locura. Hace años. Sí. No, pero a ver, venimos de un 25 mensual. Es decir, no venimos de cualquier lugar. Entonces, por eso se entiende la paciencia de la gente. Yo creo que la gente está siendo muy generosa y creo que claramente Milei tiene un compromiso que no puede romper. Y él está quemando las naves. Me parece que eso también es importante verlo. Son décadas o años de cadencia contra 8 meses de Milei, digamos. Claro. Sí, no, definitivamente los problemas de tantas décadas es imposible apuntar a arreglarlos en 8 meses y nadie tiene la receta. Sí, pensando desde el emprendedor pyme, no lleguemos al RIGI, que es un extremo, ni al monotributista de por ahí es otro. Si un emprendedor pyme, que es el motor de la Argentina en última instancia en términos de empleo, por lo menos tomémoslo así, hoy el costo de oportunidad que yo pago de fundar una pyme apuntando a hacer un retorno de inversión ideal en 7 años, digamos, como en Argentina, apuntando como que $50.000 a recuperarlo en 7, pagándome un sueldo de menos de $1.000 a mí, trabajando 12 horas por día para que eso funcione, lo puedo poner en bono del tesoro, me puedo ir a trabajar yo en relación de dependencia para otra persona. Pero la pregunta es que ¿quién te contrata? Y ese es el problema, porque las personas que podrían emprender acá muchas veces son contratables por afuera. Hoy la economía laboral, hoy el mercado del trabajo, sobre todo para que podría ocupar el rol de emprendedor, es global.
no está circunscripto a que haya otros emprendedores que me contraten en Argentina. Está circunscripto a que haya gente que le vaya bien en Europa y quiera pagar un poco menos un project manager de lo que lo pagaría allá. Y mucho más de lo que me Pero lo pagarían ese acá. no es un emprendedor. Podría hacerlo. En términos de red, una persona que manajea un negocio lo puede manejar para afuera, pago, lo puede manejar propio acá. No estoy de acuerdo. El emprendedor es un tipo que básicamente odia a su jefe. Entonces, es una priori. Es una priori. Vos no decidís ser emprendedor o empleado por un costo de oportunidad monetario. Vos lo decidís por un costo de oportunidad no monetario. Es decir, yo no me banco que alguien me diga lo que tengo que hacer. Ese es un gran tema para el próximo capítulo, hablarlo entero, ¿no? Vos decís, es una cuestión de relación lo que te motiva a emprender, digo, independiente, no es tener plata, no es querer ganar plata, es la sensación de libertad e independencia versus un otro que te dice qué hacer. No, y la responsabilidad incluso de tener gente a la cual yo le digo lo que tiene que hacer porque estoy construyendo algo. Es decir, la falta de sentido de la disciplina, es decir, el empleado, es básicamente una persona que dice, vos me pagás y yo te doy. ¿Correcto? Y ese es el pacto social que tenemos vos y yo. En el momento que yo, yo, el empleador, tengo que tratar de motivarte a que vos te sientas lo más socio que puedas de mí. Por supuesto. Pero todos sabemos que al final del día eso no es verdad. Yo te pago un sueldo, si me va bien, vos cobras el sueldo, y si me va mal, cobras el sueldo, y si me va muy mal, quedás despedido. Sí. Eso va a ser así. Y así, el aspiracional, podríamos decir que ya ni siquiera es ese, ¿no? Pero vivamos en un mundo de fantasía hace 15 años donde el aspiracional de un chico de 20 años es comprarse una casa a los 40. No es un mecanismo atractivo ser emprendedor en Argentina con ese objetivo. Es más, Sí, pero con ser empleado tampoco. Ser empleado tampoco. Si sos empleado, ganás $700 por mes, ¿qué casa te vas a claro, comprar? tenés menos riesgo, pero tu techo de ingresos está mucho más. Olvídate. Y la verdad, vos hablabas de costo de oportunidad. Y este tema, contémoslo un poquito. ¿Qué es lo que más ves vos hoy cuando vas por la calle dando vueltas? Personas pidiéndome cigarrillos. No, bueno, parte de eso. Parte de eso que forma parte de lo terrible que tiene los planes y todo esto de generar ese sector social. No, en emprendimiento. Vos vas caminando por la calle, vas caminando por Santa Fe, ¿qué ves? Kioscos, locales de ropa, Dale. alguna panadería, kioscos, locales de ropa, panadería, algún local de electrónica, algún bazar. ¿Qué otra cosa? Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. A ver si ¿Local comercial? es lo mismo que Locales ustedes. de ropa interior. Café de especialidad. Ah, café de especialidad hay un montón, sí. ¿Qué característica tiene café de especialidad? Mi primer clase de economía, mi profesor de economía me enseñó lo que es el concepto de costo de oportunidad. En esa clase, en mi primer clase. Me dijo, ¿por qué hay tantos kioscos en Buenos Aires? En la Argentina es uno cada 200 personas. Es decir, Uno cada 200 argentinos es kiosquero. hay mucho kiosco porque el costo de oportunidad de quien no tiene una profesión específica, de quien no es particularmente empleable, de quien tiene un poquito de plata, pero no mucha, y para vivir va a tener que emprender porque no tiene otra alternativa, es alquilar un lugarcito y poner un kiosco. Y estar 12 horas ahí quieto en un lugar diciéndole a la gente, toma. Está bien. Verdulería, kiosco, café de especialidad. ¿Qué tienen en común? Locales chicos y baratos, baja barrera de entrada, y lo puede atender el dueño. Está bien. ¿Eh? Yo como experimento del podcast podríamos fundar un café de especialidad y le vamos contando en vivo a la gente cada 15 No, días. pero fíjate vos, vas dando vuelta por cualquier lado y tenés cada pocas cuadras un café de especialidad. No, yo veo en Retiro, tenés uno cada 2 cuadras y media y un café distinto para visitar y ir, y como decimos, la misma dinámica. Una cafetera, 3-4 tipos de paticerías de facturas distintas y tenés un café. Puedes agregarle budín, puedes agregarle un tostado, pero tenés una base con Y lo baja atiende barra. y atendido por sus dueños. Pero para desarrollar una economía, es decir, queremos ser Estados Unidos, necesitamos menos
menos personas que quieran fundar un kiosco y más personas que quieran fundar Facebook, que esas son las que hoy pagan un costo de oportunidad por emprender en la Argentina. Ah, para fundar Facebook, convengamos que necesitamos otra cosa. Es Que los decir, chicos terminen la secundaria sabiendo leer, escribir y sumar de base. no, estamos de acuerdo. no, pero suponete que tenemos la base del capital humano. Sí. Que es discutible, pero porque después de muchos años de decadencia, por ahí estamos bastante peor de lo que creemos. Pero suponete que lo tenemos. El marco regulatorio es un problema en la Argentina. El marco regulatorio es terrible. Nos molesta que alguien haga un Facebook. Nos molesta Galperín. Nos molesta Galperín. Todo el tiempo nos está diciendo yo tuve éxito y vos no. Y además todo el tiempo los argentinos que somos ácidos estamos diciendo, y mira, algo habrá pasado para que él le vaya de esa manera, porque yo no le confío que haya sido legítimo. Negocio que le empezaba a ir bien, crearon un impuesto nuevo. Pasaron No. con la planta de molinos de impuesto No. al viento. Claro. No. Como- ¿Bien? Entonces, tenemos que cambiar todo eso. Es decir, el emprendedor tiene que dejar de ser el enemigo. Bueno, y tomando esa punta, podemos charlar de una nueva normativa de regulación que salió del Ministerio de Sturzenegger, que viene a modernizar un poco cómo funciona la firma digital, que en Argentina está desde 2001. Básicamente, ¿qué es la firma digital? Es como la firma certificada, básicamente. Una firma que se da por sentado que es tuya, salvo que otra persona tiene la carga de la prueba, está en el otro para demostrar que esa firma no te pertenece. Distinto que una firma a mano, normal en cualquier lado, que esa, salvo que de vuelta que esté certificada, se podría cuestionar. Hasta ahora funcionaba de una manera rara. Vos tenés dos cosas que son distintas: firma digital y firma electrónica. Ambas dos son una forma criptográfica de decir que vos estás asociado a ese documento que se está firmando y que no fue alterado. La firma electrónica era una forma más simple de hacerlo, que cualquiera lo podía hacer básicamente, registrándote y autenticándote contra RENAPER, y podías firmar con cierto nivel de confiabilidad algunos documentos. Si necesitabas un token o... No para la firma electrónica, sí para la firma digital anterior. La Ok. firma digital anterior, que era la que te permitía firmar con el mismo nivel de seguridad como si fuera una firma certificada, necesitabas primero, hasta hace un par de años, un token que era como un pendrive. Si alguno trabajó del otro lado en la administración pública, los recordarán. Ese pendrive lo que hace es cuando vos lo enchufás a la computadora, firma, hace como una suerte de autenticación de cada una de las transacciones que vos haces y apruebes para demostrar que vos tenías ese token. Que ese token, en teoría, alguien te lo dio a vos y certifica por lo menos que vos sos vos. Yo sufría muchísimo porque tenías una contraseña y si te equivocabas en la contraseña te avisaba, te quedan 9 errores que podés cometer. ¿Entendés? Y te iba bajando. Y uno cuando firmaba, y yo firmaba mucho, tenía que estar todo el tiempo atento a no cometer error en eso. Sí. Bueno, son terribles. Hoy, en términos generales tecnológicos, todas estas cosas se pueden hacer directamente con autenticación biométrica a través de reconocimiento facial o de dedo en muchas aplicaciones a nivel global. Pero acá en Argentina vos seguís teniendo, ahí había unos organismos intermedios que se encargaban de certificar. Lo que hacían era se conectaban con RENAPER para certificar que vos sos vos. Te pedían que vos vayas físicamente a percibirte y demostrar que vos sos vos. Y a partir de eso, estos organismos intermediarios te generaban esta firma digital que podías usar como si fuera una firma a papel. Sí, yo hoy la puedo usar con un autenticador estilo Microsoft. Sí, tenés en distintos en Google. Hay distintas, de vuelta, organizaciones y para distintas cosas. Hay el servicio de Adobe de firma digital, no es un servicio validado por Argentina, es un servicio de Adobe más parecido a firma electrónica, que lo que te garantiza es que la persona que tiene tu cuenta firmó y no fue alterado el documento que vos firmaste. Son las únicas dos cosas. Este sistema de firma digital te permite que sea válido en un contrato de alquiler, por ejemplo. Que hoy una situación muy común es que vos estás firmando un contrato de alquiler y en algún momento te tenés que acercar a un lugar físicamente, un contrato de compraventa, por ejemplo, y tienen que estar la inmobiliaria, el comprador, el vendedor, el escribano y firmar todo. Y todos los billetes Todos de los dólares. billetes, todos los billetes. Hoy esta nueva firma digital permite que vos la autenticación y la creación de este token de firma digital lo puedas hacer de manera totalmente virtual. Es decir, yo desde mi casa me voy a poder conectar con algún servicio de estos privados que tienen la habilitación del gobierno por normativa para generar tokens y después voy a poder usar ese token para firmar
cualquier tipo de operación que requiera una firma. DocuSign. Eso iba a preguntar. ¿Cómo DocuSign entra? no está integrado hoy, todavía entiendo. DocuSign es el de Adobe, justamente es el servicio. Ah, es de Adobe. Claro, DocuSign es el servicio de. Yo he firmado contratos en Estados Unidos con DocuSign y Yo también, perfectamente hay válidos. muchísimos lugares que te lo toman como válido. Lo que vos te vas a dar cuenta es que vos nunca hiciste lo que se llama el KYC. Vos en DocuSign nunca cargaste tu documento, tu foto, y eso te lo valía. Vos cargaste una cuenta de Adobe o de Microsoft en tu caso, y sobre eso firmas, y lo que autentica es que vos sos el dueño de la cuenta. En términos generales, en contratos entre privados suele ser suficiente, como un intercambio de mails. Hoy en día se considera suficiente legalmente como para un contrato. ¿Y en Argentina no se puede hacer eso? Mismo mensaje de WhatsApp. De hecho, yo trabajo en una de las compañías financieras de trabajo. Los contratos son en DocuSign. Y Sí. de hecho, Hoy entre privados la mayoría de los contratos así, lo que pasa son muchas firmas frente al gobierno o firmas en operaciones reguladas. Por gobierno te pedían un nivel de firma certificada, que es como si vos para firmar un contrato de privados tuvieras que tener siempre un escribano certificando que yo soy Federico Piño, quien digo ser, etcétera, y que del otro lado tenés la misma persona. sí, eso pasaba porque tenía que venir la persona con matrícula firmando que valida y dice que la otra persona existe, digamos, da su consentimiento. En el mundo de los negocios se utiliza lo que es el KYB, el Know Your Business, que es un sistema parecido al KYC, de Know Your Customer. Conocer a la persona implica conocer que del otro lado hay una persona real. Que son sistemas que en algunos, en Argentina, se pueden integrar con Renaper, se pueden integrar con esos proveedores intermedios, pero que existen en todos lugares del mundo para poder acreditar que sos una persona real, sea una persona jurídica o una persona física. Básicamente esto lo que simplifica es la forma de poder firmar un montón de documentos que antes requerían que nos apercibiéramos físicamente a poder firmar, sea para poder conseguir la firma digital. Hoy la podemos conseguir de manera totalmente remota y usarla para firmar de forma mucho más fácil. Parte de lo que está buscando el gobierno con esto es que se puedan empezar a construir aplicaciones y que el privado, como decía muy bien Carlos, tome la posta para empezar a implementar estos servicios que ya dan este servicio entre privados, que lo empiecen a dar también al público y incorporarlo dentro de las aplicaciones y sistemas. A ver, en la práctica, bajémoslo a la tierra, Sí. porque yo ya me perdí de todo lo que dijiste. ¿Qué es lo que permite esta medida que tomó el gobierno? Que yo no tenga que ir más a un lugar a acreditar que soy una persona real para poder tener mi firma, para poder pedir mi token de firma digital. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería? Yo voy a entrar a una página. Antes tenía que ir a un lugarcito, vamos a decir, antes tenía que ir a la empresa A. La empresa está habilitada por gobierno, dice, hola empresa A, soy Federico. Sí, tenía que ir al instituto, al polo tecnológico. Al polo tecnológico. Bueno, la empresa del polo tecnológico decía, hola, soy Federico, este es mi documento. Bueno, Federico, y este documento, tu token es el número 16. Gracias. Y yo con el número 16, que era un token secreto que no le mostró a nadie, voy a ir firmando, haciendo firmas criptográficas de documento, y cualquier persona le va a poder preguntar a esta empresa intermediaria, este documento lo firmó Federico Piño y vos sabés que Federico Piño es una persona real, y esta empresa va a poder decir, sí. Yo certifico. Cuando yo firmo en la firma digital, aparece quién es el que me. No. Creo que no, depende, creo que es una implementación del sistema, pero no es necesario porque la prueba es criptográfica directamente. Es una prueba que vos la podés validar matemáticamente, que efectivamente sos vos y que fue firmado. Traducí, por favor, porque no entendí. Bueno, de hecho hay muchas formas de integrar con blockchain, hay proyectos interesantes. La Ciudad de Buenos Aires trabaja con Quark ID, que es una billetera de autenticación de pasaporte digital, donde yo tengo todos mis datos y mis credenciales y elijo qué comparto, qué información compartir con determinados organismos, pero desde una base de datos central mía. No le regalo mis datos a cada uno, sino que le doy los datos que necesitan saber. Esto permitiría, por ejemplo, acreditar la firma desde ese mismo sistema. Por ejemplo, yo sacar una vez la firma, tener registrado mi token dentro de ese pasaporte digital y poder usarlo para firmar, autenticando que soy Federico Piño en distintos lugares. Básicamente sería como loguearte con Google. Vieron que vos te logueás con Google en un montón de lugares. Ahora es más fácil loguearte con tu token para firmar autenticando que sos una persona real. Y no le estás dando los datos. No le estás dando los datos. O sea, el Renaper ya tiene tus datos. Vos lo que haces es autenticar con un proceso que si cualquiera se registró en Mercado Pago o en cualquier banca virtual, en el momento que tenés que poner la camarita. Sí, haces cara, mover. Eso se conecta contra un sistema de Renaper que dice, estos datos que me pasaste y estos datos biométricos tienen 3 grados de confiabilidad, 1, 2 o 3, y te contesta 1, estoy seguro que es esta persona, 2 no sé, 3 no es. Si te contesta 1, vos yo la podés dar por aprobado. Y de vuelta, puede ser solo con una foto, solo con un videito. Antes, de vuelta, para que tenga fuerza de firma digital, forma legal, que es la que necesita, por ejemplo, un médico para poder firmar una receta, o un abogado para poder firmar algo, necesitaba este token que se sacaba de manera presencial. Hoy se puede sacar de manera un traductor público. Mi mujer tuvo que ir a sacar el token.
hoy se puede sacar de manera totalmente virtual. Es decir, que no me tengo que acercar físicamente por los incordios que eso puede implicar, sino que con un trámite bobo, fácil y rápido desde mi casa, todos los argentinos van a poder tener firma digital. Y esto trae algo nuevo sobre la mesa, porque antes era solo necesario, solo valía el esfuerzo para los profesionales, colegios que tenían que Sí, certificar. yo me meto en internet, me pongo Google firma digital, me tira promocionados los 20 tipos que me quieren vender firma digital, me meto en alguno y ahí mismo saco mi firma digital. Y ahora el mercado va a poder pensar, ok, ¿qué hago? Ahora que todos los argentinos pueden tener firma digital de manera fácil, ¿qué puedo construir arriba de eso? Que eso creo que es lo que se está buscando un poco con esta medida. También genera un nuevo campo de juego para que nuevas empresas, emprendimientos y aplicaciones puedan surgir arriba de eso y simplificarle también, me imagino, la vida a la gente, como fue en su momento con la acreditación de vida para los abuelos que lo puedan hacer remoto y no tuvieran que estar acercándose físicamente a un cajero. Que son estas cosas que la tecnología resuelve hace años ya, pero que nosotros estamos siempre 5 o 6 años rezagados en poder Mirá qué cosa interesante, mi madre tiene 95 años. Para no pagar algún tema de ganancias y de impuestos, tenía que validarse en ANSES. Y tenía que hacer todas estas caras y todo eso. Como tiene 95 años, era imposible. Realmente imposible. Entonces la única posibilidad era que fuera ANSES. Era también imposible porque tiene 95 años. Entonces, es que al final dijo que pague. Es facilitar las cosas. Es realmente que el Estado empiece a tener esa vocación de, mira, vamos a hacer las cosas más fáciles a la gente. Es increíble. Sí. Bueno, y hablando de hacer las cosas más fáciles a la gente, tenemos otro tema para charlar, que es las propinas a los Ese es un mozos. temazo, ese es un temazo. Ahí, no ves, Olivia había arrancado como proyecto de ley de la manera de hace 1000 años, a principio de año, como hinchando los huevos que puedan pagar por Mercado Pago. Después parece lo tomó Sturzenegger, lo reglamentó y lo bajó, o sea, ni siquiera esperó que eso pase Es por que, el a ver, Congreso. que quien estuvo dando vuelta alguna vez por el mundo y fue a Estados Unidos, sabés que te llega la factura y vos ahí la anotás la TIP y la pagás con la tarjeta de crédito. Ni siquiera te tenés que ir tan lejos. Ya en Chile hace años que se usa eso. La propina. Bueno, Y ni siquiera tenés que irte con Mercado Pago, ya te daba la opción de hacerlo acá. Mercado Pago, cuando vos pagas, lo define el local, pero vos en muchos lugares, cuando vas a pagar, te aparece la opción de agregar propina cuando estás pagando con QR. Lo que habilita esta reglamentación de Sturzenegger y el proyecto de ley que se había presentado también, es que no se cobre impuestos sobre eso. ¿Por qué? Porque hoy la práctica, al ser que es cosa que va en negro, en efectivo, que después la cobra directo a la persona o se reparte y tiene distintos mecanismos en los que esa plata le termina llegando al mozo, es un extra que le entraba limpio, o sea, que contribuía al neto, no al bruto de estas personas, para incentivar que no sigan haciéndolo de esa manera, sino que tengan una forma más de recaudar. Se habilita que tanto por Mercado Pago como por distintas cuentas sí, bueno, virtuales, pedido ya. Si vos ahí, cualquiera, digo, que puedan tener un CBU distinto para poder recibir esas propinas. Va a ser interesante ver cómo funciona con pedido ya. Hoy no sé normativamente si se aplica o no se aplica impuestos sobre la propina que reciben. probablemente hoy se aplique. Probablemente se aplique, habría que ver si quedan comprendidos dentro de esta nueva normativa para Eso mozos. es interesante porque el tema de pedido ya, el chico que lleva las cosas, su sueldo es bastante bajo Sí. y su principal ingreso es la propina, claramente. Entonces, esto le va a generar un aumento, si el tema impositivo se traslada a la propina, esto le va a generar un aumento de sueldo muy importante. Sí, porque ahí va a dejar de perder el impuesto. Va a dejar Claro. lo que le saquen de impuesto. Hay que entender si quedan comprendidos o es solo para mozos. Y para Eso va a ser el interesante. mozo incluso es bastante interesante también porque te genera otra presión social, porque es distinto que vos agarrés, saques el billete y digas, mira, ¿qué tengo? 5.000 pesos y le dejes 5.000 pesos, que a lo mejor no es el 10%, o que te venga la factura y vos le tengas que poner y veas que es tanto y sabés que le estás dando menos del 10%. Sí. Si realmente para el salario del mozo va a ser un tema muy bueno. Y lo descubrieron los vendedores callejeros hace 3 años ya también. Algunos antes, apenas post pandemia, podías ir a tomar un café, una cerveza y te venían a ofrecer y decías, no tengo plata, perdóname. La gente seguía de largo. Un año después, y mismo hoy les pasará, vas por la calle, te piden, si quieren vender algo, un par de medias o pedirte plata y decís, perdón, no tengo plata, tengo Mercado Pago. Claro. Como que ya la excusa de no tengo efectivo, de salir sin efectivo, que muchas veces yo, por ejemplo, pago con Mercado Pago en todos los lugares. Si no tengo la opción de dar la propina de esa manera,
la mayoría de veces no tengo efectivo, es una cuestión meramente de realidad. No tengo un medio para Y, poder dejar y de es otra propina cosa que a un produjo, mozo. a ver, es cierto que la economía en negro hace que haya un montón de gente que lleve un fangote de billetes así dando vuelta, porque la economía en negro es básicamente así. Pero también es cierto que la pandemia lo que hizo fue formalizó mucho. Es decir, hay mucho más mercado pago, mucho más QR, mucho más wallet. Bancarizó más que formalizó, te diría. A ver si, creo que es Sí. sutil la Dale diferencia. porque para mí era lo mismo, pero si vos Yo crees creo que bancarizó, me tocó elaborar muchos temas de inclusión financiera en Naciones. Tenías una cuestión muy rara que de Argentina es uno de los pocos países donde tenías una tasa alta de gente incluida dentro del mercado del mundo bancario, eras un 80%, pero ese 80%, el 80% se desbancarizaba a los 5 días de que les llegaba el sueldo. Hoy lo que tenés en Mercado Pago, sobre todo, es que muchos lugares te piden que le pagues por transferencia en vez de por QR, porque queda distinto el registro también. Es un mercado en negro, pero que se da a través de lugares oficiales. Un mercado en negro. ay, explícame eso, porque a mí me ha pasado. Compré el otro día, un tema muy interesante, una mesa de planchar, una tabla de planchar. Y le digo, che, te pago con tarjeta, Sí. tenés 10% de descuento por transferencia, me dijo. Me pareció raro, pero no me cuesta nada. Agarré el Mercado Pago y le hice la transferencia. Pero, ¿por qué eso se hace en negro? Tenés dos cosas ahí. Primero, porque te sale más barato. Uno, si yo te hago una transferencia hoy a vos, alguien dice que te compré algo, que me cobran un impuesto, algo más que el mero hecho de transferir la plata, te transfiero 10.000 pesos acá, hoy. Mercado Pago. Nada, mi hijo me pide plata, yo le transfiero. Y se lo podía transferir a Cristóbal y por ahí Cande me transfiere a mí. Hay tantas transferencias hoy todo Es el muy tiempo. es muy poco trazable y es muy poco Es un controlable. océano, y es un océano muy enorme. de es cosas enorme, diferentes. claro. Y además las comisiones son mucho más bajas, porque ¿cuál es la comisión por recibir una transferencia? Nada. Claro, ahora si yo te pago con tarjeta, ahora si vos cobras con tarjeta, si vos cobras incluso con débitos, empezás a tener arriba un montón de comisiones y empieza a parecerse más a que te están pagando, a que alguien a que vos estás cobrando cosas. O sea que hay como toda una economía rara que se está empezando a Y dar. aparte, el Mercado Pago es muy fácil, porque como te dejas ya el tema, si vos tenés transferencias recurrentes, vos simplemente buscás al tipo que te transfiere y Lo mandás es lo mismo que el constantemente. QR casi. Y esto está pasando cada vez más. Digamos, un tachero no me puedes pagar en efectivo. No. Te pago con transferencia. La Sí, derecha. transferencia. Sí, recibo. dame tu alias. Y fue un proceso muy rápido, porque vos 2 años atrás te pasaba que mucha gente te decía, no te acepto transferencia, cuando vos en términos prácticos es lo mismo que recibirlo en efectivo. Creo que porque pensaban que quedaban dentro de una trampa normativa e impositiva, y mientras se fueron dando cuenta, mismo mucha gente, muchos amigos míos que trabajan para afuera y cobran en criptomonedas, las venden en Binance y entran con plata a Mercado Pago, y con esa plata gastan mucho más de lo que les entra en blanco todos los meses, y así viven sin ningún problema. Digo, la forma de entrar ya, la economía en negro, creo que no tenemos que dejar de asociarla solamente a la economía física. Por diferencia, no sé si está bien los economistas mirando con la economía digital, pero digo, los No, medios... es que es muy interesante porque eso explica también por qué la economía física baja, pero el negro no. Porque los canales digitales están poniendo ni hablar del mundo cripto, que ahí estás... Pero eso tiene una barrera de entrada técnica más grande, no Sí, puede ser sí, cualquiera. sí. De todas maneras, los movimientos de billetera virtual están registrados en BCRA. Claro, pero me pregunto, y sería interesante entender si se auditan de la misma manera. Yo creo que hoy no. Hoy, Lo que me parece que dice Fede es tan enorme la ola Sí. que lo que necesitaría la FIP para chequear quién está en negro, quién no, es... ¿dónde Sí. escondes un árbol? Sería la pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un árbol? No, es. ¿No? Un bosque. Bueno, sí. Con la cantidad de transacciones de todos los días, la cotidianidad, porque pensáis, fue un crecimiento exponencial. Pasamos Pero de que aparte es privado, es esto, es decir, si yo manejo montos relativamente, obviamente, si hago una transferencia Claro. de 100 millones de pesos, y la FIP agarra y dice, bueno, ¿cuáles son las transferencias más grandes? Esta, y ¿cuál es esas el las tiene. threshold? Ahora, en el día a día de todos nosotros, vos le transferís a tu novia 10.000 pesos para que gaste todos los días, ¿y qué te van a decir? De plata. claro. No vayamos más lejos. Hoy, si le preguntan a cualquier amigo joven, que sé yo, que viva en la ciudad de Buenos Aires, que compra algún tipo de sustancia recreacional no del todo legal, lo más probable es que la pague por Mercado Pago.
y que la persona que la vende, porque el que la compra en última instancia puede ser más o menos boludo, pero no le va a claro. pasar nada. Del otro lado hay una persona que la vende y está cobrando con Mercado Pago, y eso pasa en todo el país. Pero a ver, Me han contado. pero quiero creer que no figura como que está vendiendo eso. No, pero no figura nada, Ok. porque vos en Mercado Pago, Claro. nadie Eso sabe no. qué mierda estás haciendo. Exacto. Yo te mando plata a vos y te puedo estar devolviendo un almuerzo o comprándote 2 porros. ¿Y quién sabe qué intercambio hubo entre vos y yo? Solo saben que a vos te llegó plata. ¿Qué Claro. me llevé yo de ese Claro. intercambio? Es una nebulosa. Te la regalé. Y nadie sabe, es como si pudieras saber todos los movimientos de plata, pero sin saber qué pasó, o sea, o para qué se hicieron. Te Claro, falta no, información es muy importante. que es muy interesante eso que vos decís, porque la conceptualización del organismo de control que quiere fiscalizar esto es: necesito mucha información, necesito tener toda la información. Y la verdad es que no, porque toda la información al final termina siendo una inundación de información que te paraliza. Y vos no querés controlar todo, porque como vos decís, el que cuida, el policía, sabe en dónde está haciendo la vista gorda. La AFIP sabe que hay un 40% en negro, y si quisiera que eso baje de un 40 a un 10 en 6 meses, seguramente podría, pero sería todo el carajo, tendríamos una rebelión, armas en la calle. Exactamente. Y sería y es un tire y afloje de pesos y contrapesos. No, para es que, encontrar a un ver, equilibrio. yo siempre digo que es algo que es casi como las verdades de la tabla de la ley de la pyme. Toda pyme sabe que tiene que pagar algo de impuesto para que no le venga un integral de la FIP. Pero todas hacen negro. Todas, absolutamente todas. Y la FIP sabe que todas hacen negro. Por eso, una de las cosas tan interesantes de poder regularizar la Argentina, bajar los impuestos y que la gente pague el impuesto que corresponde y que no haya negro, es que empieza a haber buenos y malos. Porque como todos evadimos, lo que pasa es que al final la FIP termina siendo, como fue en la época de perdón, en la época del kirchnerismo, una herramienta política. Es decir, yo te mando la integral de la FIP no porque quiero vigilar si estás cumpliendo o no con la ley, sino porque son mi enemigo político. Sí, están todos en falta y yo lo hago un enforcement contra el que me conviene en un momento. Como total, la legitimidad la tengo para ir contra cualquiera, porque todos están en el negro. Claro. Yo puedo targetizar en cada momento a quién con el mismo nivel de legitimidad está haciendo algo mal. No importa que sean todos los que están haciendo algo mal. Y ese es el motivo principal de que el liberalismo tiene en defender the rule of law. Tiene que haber pocas leyes, pero que se cumplan. Y el socialismo lo que quiere es tener muchas leyes, tenerlas apretadas y después hacer cumplir al que se le da la gana. Sin ir más lejos, los pañuelos verdes. Y yo con esto termino porque estamos en la hora. Pero fíjense ustedes cómo el censor censa a quien le conviene, porque no le voy a hacer el juego a la derecha. Sí. Está la frase de Yankee, que me gustó la palabra censor, porque no hacía así. ¿Quién censa a los censores? ¿No? Who Claro. watch the watchers? Sí, sí. Es así. Entonces, cuando vos tenés leyes y la ley es la soberana, entonces todos sabemos que tenemos que cumplir esa ley. Punto. Y tiene que ser una ley cumplible. Pues si es una ley incumplible, nadie la cumple. Y si nadie la cumple, no hay ley. Bien. Anoto para el capítulo que viene también costos de transacción. Es un en la temazo. Argentina. Es Temazo. un temazo para desde fundar un kiosco, arrancar una empresa hasta sacar el pasaporte. Está muy bien, sí. Anotarlo ya, porque costo de transacción es la clave para que el país empiece a despegar. Sin duda. Bueno, muchachos, estamos llegando a la hora. Nos despedimos de la gente. Esto fue Economía Criolla, acá en la Universidad KS. Estamos para hablar de temas de economía en lenguaje sencillo. A veces sí, a veces menos. Hoy estuvo un poco críptico el amigo Federico, pero hacemos lo que podemos. Así que nos vemos en 15 días. Buenas noches.